Hola, buenas noches. Mi nombre es Carmen Padilla Rosas. Soy alumna del Centro Universitario Tapatío y actualmente estoy cursando el segundo cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Hoy me encuentro en el Facebook del Jordán para darte una conferencia y platicarte sobre un tema que para mí es muy importante en los niños. Este tema es sobre la comprensión lectora. El título de mi conferencia se llama Yo leo, tú lees, todos leemos. Y en el transcurso de esta conferencia te darás cuenta el por qué es importante que el niño tenga una comprensión lectora y además te voy a dar unos tips para que puedas, como mamá o como docente, poder ayudar a tu alumno o a tu hijo e hija tener una buena comprensión lectora. Bueno, espero que este tiempo que esté aquí contigo sea muy grato y de verdad, te lo digo sinceramente, espero te quede algo sobre esto, sobre mi tema que es tan importante. Bueno, pues vamos a entrar a lo que es mi conferencia. Hola, esta conferencia que tendré hoy con ustedes es con la finalidad de que nos demos cuenta y tomemos cartas sobre el asunto, sobre la importancia que los niños sepan leer y además tengan una comprensión lectora. Entremos pues ya en el tema, pero primero quiero que reflexiones sobre la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti saber leer? ¿Alguna vez te has preguntado qué es para ti saber leer? Pues si nunca te lo has preguntado, creo que es el momento para que lo hagas. Ahora te voy a dar una de las tantas definiciones que existen sobre la definición de leer. El término leer se puede entender de diferentes formas, aunque en el sentido más amplio de la palabra, leer significa interpretar y comprender los mensajes escritos. Por lo tanto, leer también se refiere a decodificar lo que pone en una serie de signos gráficos, aunque no lleguemos a comprender. Ahora, entremos a profundizar sobre el tema que es que nos tiene aquí. La comprensión lectora en la educación primaria. El aprendizaje de la lectura ha sido uno de los retos fundamentales de las escuelas en todos los tiempos, tanto que se han modificado los métodos de cómo enseñar a leer a los niños, que si en tercero de preescolar o hasta primero de primaria. De hecho, es un dilema totalmente, ¿sí? Siempre se ponen en discusiones que si desde el kinder, que si en primero de primaria, que si las escuelas de la SEP no enseñan a leer en el kinder, que las particulares sí, y bueno, es siempre todo un tema que entra uno en polémica. Ahora, el método, que si el método analítico, hablamos de muchos métodos, y uno de ellos es el analítico, el método global, el método alfabético, el método fonético, el método palabra generadora o el método constructivista. Todos estos métodos, de mi parte, te digo que todos son buenos, todos los niños aprenden de diferente manera a leer, no es que sea uno el mejor y que eso siempre lo usen, sino que dependiendo a tu grupo, dependiendo a los niños que estés enseñando a leer, creo yo que es el mejor método y te puedes dar cuenta
cuál método te puede ayudar y llegar al éxito a que todos puedan leer. Ahora te explico rápidamente estos métodos. El primero es el método analítico o también conocido como silábico, que yo creo que es el que más conocemos y el que más se ha empleado aquí en México para que aprendan a leer los niños. Este método se basa en que el niño aprenda a separar las letras y luego forme sílabas y por último las palabras. Otro método es el método global. Este método se centra en asociar significados a la palabra escrita completa. O también es el método en el que primero le enseñas la imagen y abajo de la imagen viene la palabra completa. Entonces, asocia la imagen con la palabra. Otro método es el alfabético. Es por medio del sonido del abecedario, las palabras se forman combinando vocales y consonantes. O sea, primero se tiene que aprender el alfabeto y después forman las palabras. El fonético. Este es a base de los sonidos de las consonantes. Por ejemplo, la la M. Te dicen, esta es la M y su sonido es Se aprende el sonido después de la vocal y después de la consonante y se juntan. Por ejemplo, la con la A dice ma. La con la E dice me. Y así la mi, la mo y la mu. Y después con la P, con la L y con todas las consonantes. Y así se forman palabras. Después hay un método que se llama palabra generadora. Se indica una palabra que genera todo el proceso del aprendizaje. También se asocia una imagen y una palabra y después se dividen en sílabas, letras y sonidos. Y el último es el constructivista. Este, más que un método, es una teoría del aprendizaje dentro del contexto funcionales y significativos. El niño no almacena conocimientos, sino que los construye mediante la interacción de los objetos circunstantes. Esta es una cita del psicólogo y pedagogo Jean Piaget, padre del constructivismo. Ahora bien, se han de preguntar, pero todo esto, ¿qué tiene que ver con la importancia que tiene que el niño, además de aprender a leer, tenga una buena comprensión lectora? Te lo diré. El leer no solo es entonar y tener una buena fluidez, sino que es un proceso mucho más complejo. De hecho, el aprendizaje y la asimilación del conocimiento no se podría conseguir sin una buena comprensión lectora. Ahora, te preguntarás, ¿qué es la comprensión lectora? Pues te lo diré. Es la habilidad para entender, evaluar, utilizar e implicarse con textos escritos. Es alcanzar las metas propuestas y desarrollar el mayor conocimiento y potencial posible. Algo muy importante para tener una comprensión lectora, en primer lugar, es que al niño le guste leer y tenga ese hábito de la lectura. Desgraciadamente, es algo que si antes no se tenía en los niños, hoy en día se está perdiendo mucho más. Creo yo que este buen hábito comienza en casa. Si el niño ve que en casa hay libros y que en casa se leen libros, claro que a él le interesará leer libros. Es por eso
que a mi conferencia la llamo Yo leo, tú lees, todos leemos. Recuerden algo muy importante. Los niños aprenden con el ejemplo y la imitación. Entonces, si ven que papá y mamá leen, pues claro, a él le va a interesar y va a empezar a tener ese buen hábito. Si en la escuela tú como docente a lo mejor haces algún club de lectura o a lo mejor en un rinconcito de tus salones tienes libros muy coloridos, con imágenes muy llamativos y el rinconcito esté llamativo, pues claro, también les va a interesar leer, ¿sí? Entonces, los niños en el nivel primaria adquieren muchos conocimientos, muchas habilidades, destrezas. De ahí la importancia de formar el amor hacia la lectura. Yo creo que si el hábito no se hace desde la primaria, es todavía más difícil que en los siguientes niveles se tenga ese hábito. Por eso es muy importante que en el nivel primaria se empiece a formar ese hábito. Ahora te voy a hablar un poco sobre la dificultad de la comprensión lectora y cómo tratarla. Tiempos atrás se creía que una persona que leía de manera fluida no podía tener problemas de comprender o entender aquello que estaba leyendo. Con el paso de los años se ha podido establecer que no solo esto es posible, sino que además existen muchas causas que originan dificultad de la comprensión lectora. Por esta razón, es importante explicar qué son las dificultades en la comprensión lectora y qué podemos hacer para ayudar a un niño que tenga ese tipo de dificultades. ¿Qué es la dificultad de la comprensión lectora? La dificultad de la comprensión lectora se presenta en personas que leen de modo fluido y que decodifican de manera automática, pero que, sin embargo, no son capaces de comprender aquello que leen. Entre todos los posibles factores que influyen y dificultan la comprensión lectora en un niño, actualmente predomina la teoría del déficit estratégico, donde los niños deben aplicar estrategias metacognitivas para comprender la lectura. Ahora te voy a hablar sobre los efectos o consecuencias más visibles de la dificultad de la comprensión lectora. Problemas de memoria, vocabulario pobre, falta de decodificación de las palabras o frases, interpretación errónea respecto a las tareas dadas, inseguridad o autoestima baja, falta de interés o motivación por la actividad. Ahora te voy a ayudar, te voy a dar unos pequeños tips de cómo ayudar a niños con dificultad en la comprensión lectora. Esto quiere decir, de estos tips que te voy a dar, no es que los tengas que hacer todos al mismo tiempo. Hay algunos a lo mejor que para niños más pequeños podemos dar esos tips, podemos ayudar de esa manera y a lo mejor a niños más grandes otros tips. No quiere decir que todos tengas que hacerlos a fuerzas o que todos los tengas que cubrir para que tu alumno o tu hijo tenga una buena comprensión lectora. De estos que te voy a mencionar, tú agarras los que creas que para tu niño a su edad puedan ayudar.
El primero es ayudar al niño a observar la hoja antes de leer. Mirar el título, subtítulos o apartados le ayudarán a hacerse un esquema mental del texto. Otro es leer todo el texto una primera vez. Luego, leer un apartado o párrafo cada vez y analizarlo. Subrayar las palabras que no se entienden. Otro es subrayar con otro color las ideas principales. Otra manera de ayudar es explicar en voz alta lo que se ha leído, pero con otras palabras, para determinar cuánto se comprendió del texto. De ser necesario, leer nuevamente el texto otra vez. Muchas veces, no nada más al niño, también a nosotros como adultos, la primera vez que lo leemos, a veces no entendemos completamente, pero ya una segunda vez que lo leemos, entonces ya como que entendemos un poco más y podemos a lo mejor explicarlo mejor con nuestras palabras. Otro es realizar un resumen con palabras del texto. Después, otro es elaborar otro resumen, pero con palabras propias. Es necesario evitar el lenguaje coloquial. Otro es hacer un mapa conceptual o un esquema del texto leído. Otro, recordar las ideas principales. No importa si éstas se recuerdan con palabras propias o con las del texto, aunque se sugiere utilizar palabras propias. Hay veces que cuando relacionamos alguna palabra que conocemos más con ese texto o con ese pedacito de lectura que hicimos, es más fácil que nos acordemos de lo que estábamos leyendo. El siguiente es evaluar cuánto se recuerda del texto escribiéndolo. Eso es súper, yo creo que es de las más efectivas, el que tú leas y terminando de leer, te pongas a escribir qué es lo que entendiste. Porque no sé si les pasa a ustedes, pero a mí, por ejemplo, si yo escribo lo que quiero hablar, a la hora que lo hablo hasta más claro, mejor y lo entiendo mucho mejor. Entonces, cuando leemos un texto, un párrafo, un pedazo, lo que sea de la lectura, o un libro, lo que sea que leemos, si al momento de terminar escribimos, creo yo que sí lo entendemos mucho mejor. Otro es nombrar y comparar las ideas principales literales del texto con las ideas principales de un lenguaje propio. Otro más es realizar un pequeño examen personal con preguntas. Otro más, corregir ortografía semántica y síntesis en el texto elaborado. Finalmente, te digo que la comprensión lectora es una competencia para la vida y por lo tanto, los sistemas educativos deben darle la atención requerida desde el inicio del desarrollo del proceso de lectoescritura en la infancia. O sea, desde que el niño comienza con la lectoescritura, es súper importante que empecemos también con una comprensión. Así sea que empecemos con una frase, con un enunciado, es darnos cuenta que realmente el niño tuvo esa comprensión de ese enunciado, de esa frase. Como conclusión te digo que la lectura es importante para cada ámbito en nuestro desarrollo como seres racionales.
para lo que hagamos, si estamos pequeños, si estamos grandes, si somos maestros, si somos alumnos, si somos hermanos, si somos papás, si trabajamos en otra cosa, en lo que sea, es de suma importancia la comprensión lectora. Es necesario que supervisemos el hábito de la lectura en nuestros hijos y en nuestros alumnos. Y además, que se los inculquemos. De verdad, es bien padre cuando algún padre de familia te dice, gracias maestra, porque gracias a ti, a mi hijo le gusta leer. Eso es bien bonito. Y además, que tenga la comprensión de lo que está leyendo, pues todavía mucho más bonito. Es una satisfacción bien, bien, bien bonita cuando te das cuenta y cuando los padres de familia te lo dicen. Y que aparte ves cómo va creciendo tu alumno que lo tuviste en primero o en segundo y a lo mejor lo ves ya en sexto y tú dices, híjole, qué padre. Yo sembré un poquito ahí para que ese niño tuviera ese hábito de la lectura y además aprendiera a tener su buena comprensión lectora. Es bien satisfactorio. Bueno, pues ahora te voy a dar 30 razones para leer, para vivir más, para aprender, para saber que no estamos solos, para saber que estamos vivos, para detener el tiempo, para aprender a pensar, para llorar, para reír, para conocernos a nosotros mismos, para descubrir otros mundos. ¿No te ha pasado cuando lees un cuento o una novela que te imaginas y de verdad te transportas a ese lugar de esa novela o de ese cuento? Otra de las razones es para consolarnos, para combatir la fealdad, para detener la melancolía, para huir del ruido, para dudar, para afirmar, para negar, para refugiarnos, para crecer, para soñar, para pensarlo bien, para jugar, para explorar, para imaginar, para evadirnos. ¿Cuál es la tuya? Y si aún no la tienes, de estas 30 razones que te acabo de leer, busca cuál para ti sería la razón para que tú tengas ese hábito de lectura. Si aún no lo tienes, te invito de verdad, a que lo tengas, a que se te haga un hábito y además no te vas a arrepentir, vas a descubrir cosas maravillosas con ese hábito. Y además, si tampoco tienes una buena comprensión lectora, que no es malo. No es malo, ¿por qué? Porque podemos tener una buena comprensión lectora. Con los tips que te acabo de dar, puedes adquirirla y entonces creo yo que tu vida va a ser más fácil. Recuerda, leer te hace feliz y además comprender lo que lees todavía más feliz. Te agradezco muchísimo haberme escuchado, haberme puesto atención y espero que lo que acabo de leerte y de decirte te sirva como papá, como mamá, como docente y a ti mismo te sirva para que tengas una buena comprensión lectora. Me despido, te recuerdo mi nombre, soy Carmen Padilla Rosas, soy alumna del Centro Universitario Tapatío. Hasta la próxima. Adiós.